Monólogo número 2000. Bueno, señores, monólogo 2000. 30 años metiendo libreto debajo de esta peluca. Bien, esta noche en lugar de hacer un monólogo lo que pasó esta semana con la actualidad de esta semana, vamos a hacer un monólogo recordando lo que pasó los últimos 30 años, a ver si aprendemos algo, ¿eh? Señores, cuando allá por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía el Austral, es decir, el Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí existía Don Álvaro. Sí, señores, sí, Don Álvaro, el papá de la nena. Si bien Don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de Industria allá por el año 55 en la Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más, antes de don Arturo Frondizi no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos que para aquellos años había un poco de guita en el Tesoro, y entonces con un ministro de Hacienda tipo Cereijo alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la misiadura trajo al ministro de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Sogaray se mandó la famosa frase hay que pasar el invierno. Y pasaron los inviernos. Ya las primaveras aparecieron y aparecieron, lo único que no apareció fue la guita. Y también, por aquellos años 60, comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi. En realidad, el primer planteo fue el 8 de julio de 1958, pero en 2 años le enchufaron 30 planteos. Y aquí con don Alfonsín tuvimos 2 planteos con los muchachos de la Pomada. Calcule lo que habrán sido 30 planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron. Y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente, apareció José María Guido, también conocido como José, ¿dónde me pongo? Pegó un persaltum, entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema, se coló por un intersticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón y cuando Poggi se dio vuelta dijo ¡acá está! Y quedó de araca. La cuestión es que don Guido trajo a otro prohombre de la economía, don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápido, se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Chicos, si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo. Pero no lo hagan llorar demasiado, por favor. La cuestión que don Pinedo te las tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación. Y entonces apareció de vuelta Álvaro II, que viene a ser como Highlander 2, Tiburón 2, Rocky 2, una cosa así. Como el tema del hay que pasar el invierno estaba gastado, don Álvaro inventó otra cosa. Inventó el empréstito patriótico 9 de julio, llamado también los bonos de Alzogaray. Los que se lo quedaron, la verdad, se ganaron mucha guita. Los que no nos pudimos quedar, ¿para qué le voy a contar? Mientras tanto, los militares que no tenían nada que hacer, se pusieron a jugar los soldaditos entre ellos. Hicieron una raya, dijeron, Colorado de este lado, azul de este otro lado, gana el que tiene más tanques. Nosotros, los civiles que no teníamos arte ni parte en el asunto, porque únicamente ligarnos una bomba que nos reventara la casa. Estábamos tranquilos porque tanto azules como colorados decían que todo lo hacían por el bienestar de la gente y por la salvación de la patria. De donde se deducía que la salvación de la patria estaba en manos del que tenía más tanques. ¿Comprende? La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don Arturo Humberto Illa, uno de los pocos cordobeses nacidos en Pergamino que se conocen. Don Arturo Humberto Illa nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco, que muere en el cargo, y entonces mi gran amigo Juan Carlos Pugliese asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los 3 años, los muchachos de la jineta le dan el raje a don Arturo Humberto Illa y designan en elecciones limpias y por unanimidad, 3 votos, a don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía, en la época del enfrentamiento entre azules y colorados, haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado, es porque a veces la gente distingue. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho de la culpa a todos porque era sindicato, la CGT,
le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes, era una manga de boludo. ¿Para qué le voy a contar? Porque el problema no era que Don Ilia era lento. El problema es que los que vinieron después fueron rápidos. Y fuimos derechos para el caramelo, fuimos, pero rápido. Claro, no todo fue negrura en aquellos años, porque en el 66 hubo avances, porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores, científicos, matemáticos, laburantes de las neuronas avanzaron hacia las fronteras y se las tomaron y no volvieron nunca más. Después apareció algún premio Nobel que volvió a saludar a la familia y se las volvió a tomar. Total, que para 1969 el ministro de Economía era Adalbert Krieger Macera, que había mantenido el dólar más o menos estable, pero de pronto apareció don José María Danino Pastore, y como el dólar ya estaba en 350 mangos, le arrancó 2-0 porque inventó el peso ley 18.188, íntimamente llamado el peso ley. Don Juanca, en aquellos años, don Juan Carlos Onganía, pensaba quedarse 20 o 30 años, pero apareció el cordobazo, el rosariazo, y el país se movió como un flanazo. O sea que para los finales de 1970, los muchachos le dieron las gracias por los servicios prestados a don Juanca primero, y después designaron en elecciones limpias y por unanimidad a Roberto Marcelo Leviston.